Hola, hoy les vamos a hablar un poco en torno a la interseccionalidad. Cómo surge, cómo se entiende, algunos ámbitos de aplicación y algunos ejemplos de esta. Para comenzar, les voy a dejar algunas palabras de Kimberly Crenshaw, las cuales son: todas las mujeres son blancas, todos los negros son hombres, pero algunos de nosotros somos valientes. Kimberly Crenshaw es una mujer que nació en Estados Unidos, es afrodescendiente, abogada, feminista y antirracista, y comenzó a nombrar la interseccionalidad en 1989. Cuenta ella que a partir de una experiencia. Esa experiencia fue que un día estaba leyendo en el periódico que una mujer llamada Emma era una mujer afrodescendiente, era esposa, era madre. Emma puso una demanda, la cual el juez desestimó. Esa demanda era por discriminación racial y de género en contra de una fábrica de automóviles. Ella se presentó a un trabajo que esta fábrica estaba ofreciendo y no la contrataron. Cuenta Emma que ella considera que no la contrataron por ser una mujer afrodescendiente. Y entonces el juez desestimó este caso, esta demanda, porque consideró que no tenía como una validez profunda. Pues sus argumentos, los argumentos del juez eran que la empresa en realidad sí tenía trabajadores afrodescendientes y también tenía trabajadoras mujeres. Lo que Emma quería mm, nombrar y quería hacer ver al juez, lo cual él no tuvo en cuenta, es que, bueno, en realidad la fábrica no contrataba mujeres afrodescendientes. Si bien tenía trabajadores afrodescendientes, eran todos hombres. Y tenía trabajadoras mujeres, pero eran todas mujeres blancas. Entonces, justo con este caso, pues y muchos más, pero este fue como el más atenuante, Kimberly Crenshaw vio la necesidad urgente de generar una manera de nombrar este tipo de situaciones en donde se entrelazan diferentes formas de discriminación. Entonces, justo por eso decidió nombrarlo como interseccionalidad, la cual sirve para describir cómo diversas formas de discriminación interactúan entre sí simultáneamente para agravar una situación y crear una experiencia única para esa persona. Entonces, justamente la interseccionalidad hace referencia como a diversas formas de discriminación que se dan simultáneamente, volviendo como muy particular la situación de esa persona y la discriminación de esa persona. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo lo del caso de Emma, no era lo mismo el que se sea mujer o se sea afrodescendiente a ser una mujer afrodescendiente. Digamos que el ser una mujer tiene unas connotaciones discriminatorias grandes. El ser afrodescendiente tiene unas connotaciones discriminatorias grandes, pero entonces el ser una mujer afrodescendiente tiene el doble, el triple, muchas más connotaciones discriminatorias que agravan la situación y vuelven particular la situación de esa persona. Entonces ahora pues como que se reconoce todas esas formas, cuando se entrelaza entonces el sexismo, el racismo, el heterosexismo, el clasismo, etcétera. Sin embargo, voy a dejar aquí en palabra que algunas personas están como haciendo la puntuación de que no se debe perder como el origen de, de es- el origen del que surgió este concepto de interseccionalidad, del cual es un origen feminista, pero no solo feminista, sino feminista afro. Entonces, como que reconocer bastante esa lucha afro, pues no es lo mismo ser una mujer blanca trans a ser una mujer negra trans. Digamos que se está como apuntando a reconocer desde esa interseccionalidad, reconocer bastante esa lucha afro que ha dado pie a esta oportunidad de reconocimiento de las diversas discriminaciones ejecutadas entre sí y simultáneamente. Bueno, vamos a hablar un poco del origen y la historia del concepto de interseccionalidad. Y aunque este fue un término acuñado por Kimberly Crenshaw en 1989, este corresponde a décadas de pensamientos, activismos y resistencias por parte de mujeres negras, lesbianas, pobres y decoloniales, quienes en su época cuestionaron las formas tan reduccionistas de entender las identidades y las opresiones. La interseccionalidad surge y se enraiza en un contexto sociopolítico de movimientos y luchas, como el movimiento de derechos civiles, el cual era liderado en ese momento por Martin Luther King, Malcolm X y Rosa Parks. En este movimiento se luchaba contra la segregación racial, la discriminación estructural y la violencia racial hacia las personas negras en Estados Unidos. Más sin embargo, solo se tomaba como modelo de opresión la experiencia de los hombres negros héteros y dejaban completamente de lado las experiencias de las mujeres negras.
También surge la segunda ola del feminismo, en la cual se luchaba por la igualdad legal, el derecho al aborto, la autonomía económica y la liberación sexual, pero la mayoría de sus líderes eran mujeres blancas, heterosexuales y de clase media, y universalizaron su experiencia como la experiencia que vivían todas las mujeres, lo que no es así, ignoraron las múltiples formas de opresión que vivían el resto de las mujeres aparte del patriarcado. Y por último, muchos de los postulados de la interseccionalidad nacen desde el feminismo negro y otras voces marginadas. Entonces las mujeres negras, asiáticas, indígenas, chicanas y lesbianas comenzaron a cuestionar tanto el feminismo como el antirracismo, porque ellas señalaban que en ninguno de estos espacios encontraban la representación de todas sus experiencias. Por ejemplo, el feminismo blanco ignoraba el racismo, el antirracismo ignoraba el sexismo y ambos ignoraban sexualidad, clase, nación, etc. También voces como las del colectivo Combahee River con su declaración política de 1977, el cual se convirtió en uno de los documentos importantes y precursores del pensamiento interseccional, introducen la idea de que la liberación de la mujer negra implicaría la libertad de absolutamente todas las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotras nos encontramos en intersección con múltiples opresiones. Además de eso, antes de que Kimberly Crenshaw acuñara el concepto de intersección, otras teóricas importantes también hablaban, escribían y analizaban presupuestos interseccionales, aunque no con este nombre. Por ejemplo, Angela Davis en su obra Mujer, Raza, Clase analiza la lucha de las mujeres negras y cómo no se pueden desligar del racismo y la explotación económica. Bell Hooks, en su obra ¿Acaso no soy yo una mujer? Mujeres negras y feminismo, critica el feminismo blanco por ignorar las voces negras y además de esto propone un feminismo radicalmente inclusivo. Y por último, Audre Lorde escribe el texto Hermana Otra, en donde habla de las interconexiones de las opresiones. Pero esas interconexiones es lo que ahora en día nombramos como interseccionalidad. El contexto histórico de la interseccionalidad nos recuerda que esta no nació en la academia, sino que nació desde la lucha. También visibiliza la labor intelectual y política de mujeres racializadas y otras identidades que han sido marginalizadas. Y por último, nos ayuda a construir movimientos más justos, plurales e inclusivos que sean capaces de enfrentar sistemas de opresión complejos. En resumen, las luchas interseccionales son muy importantes porque primero desafía las visiones reduccionistas de la opresión. Segundo, visibiliza las voces que históricamente han sido silenciadas. Tercero, enriquece los movimientos sociales al volverlos mucho más inclusivos. Y por último, es una herramienta clave para entender la complejidad de las injusticias y construir resistencias colectivas más sólidas y diversas. Bueno, ahora quiero hablarles sobre los ámbitos de aplicación de la interseccionalidad y cómo este enfoque se puede ver reflejado en diferentes espacios como la educación, la política o los movimientos sociales, especialmente en América Latina y en Colombia. La interseccionalidad es una manera de entender cómo diferentes factores como el género, la raza, la clase social, la orientación sexual o el lugar de origen se cruzan entre sí. Esto significa que una persona no solo vive una forma de discriminación, sino varias al mismo tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer que ser una mujer afrodescendiente, indígena o rural. Cada situación tiene condiciones distintas que se deben reconocer. En la educación, la interseccionalidad nos permite ver cómo las desigualdades se combinan y afectan oportunidades de muchas personas. Por ejemplo, en Colombia las niñas indígenas y afrodescendientes que viven en zonas rurales suelen enfrentar más barreras para continuar sus estudios. Hay menos acceso a escuelas, más pobreza y también más prejuicios culturales o de género. Un avance importante ha sido la creación de los programas de etnoeducación. Estos integran los saberes de lenguas y los saberes tradicionales en la escuela. Sin embargo, una mirada interseccional invita a ir más allá. No solo a reconocer la diversidad étnica, sino también las desigualdades dentro de las mismas comunidades, por ejemplo, hacia las mujeres o hacia las personas LGBT. En la política pública, la interseccionalidad ayuda a diseñar medidas más justas y adaptadas a cada grupo. Por ejemplo, en Colombia existen leyes importantes como la Ley 70 de 1993, que protege los derechos de las comunidades afrodescendientes, o la Ley 1257 de 2008, que busca prevenir la violencia contra las mujeres. Pero si miramos esto desde una perspectiva interseccional, nos damos cuenta de que a veces estas leyes no consideran las realidades particulares, como por ejemplo la de las mujeres negras, indígenas o rurales. Estas viven formas de violencia más complejas. Por eso el Plan Nacional de Desarrollo actual, el gobierno está buscando incorporar un enfoque diferencial e interseccional para abordar más temas de equidad, de género, de derechos de la comunidad LGBTIQ+, e inclusión territorial. En los movimientos sociales vemos también la aplicación de la interseccionalidad.
como por ejemplo las mujeres afrocolombianas del Pacífico en procesos como el PCN, han unido la lucha por la defensa del territorio con la lucha contra el racismo, el patriarcado y la violencia ambiental. Lo mismo ocurre en las organizaciones campesinas y rurales que visibilizan cómo la pobreza y el abandono estatal se cruzan con la desigualdad de género y la discriminación étnica. Y dentro de la comunidad LGBTIQ+, los colectivos trans, indígenas o afrodescendientes han mostrado cómo la discriminación se multiplica cuando convergen identidad de género, raza y clase social. Finalmente, en el ámbito académico y educativo, la interseccionalidad también se aplica en la investigación. Hoy se busca que el conocimiento se produzca a través de diversas voces y experiencias, no solo desde una mirada dominante. Por ejemplo, los estudios sobre mujeres trans, afrodescendientes o sobre juventud rural con enfoque de género son ejemplos claros de investigación interseccional. En conclusión, la interseccionalidad no es solo una teoría, es una herramienta que nos ayuda a comprender mejor la realidad y a construir una sociedad más justa y más inclusiva. Aplicarla en la educación, en la política y en la vida social permite que las diferencias no sean motivo de exclusión, sino una oportunidad para reconocer la diversidad que enriquece a países como el de nosotros. Entonces, pensar desde la interseccionalidad nos permite reconocer y entender que las desigualdades no se viven de una misma manera, no todas son iguales y no van en una línea recta, sino que se acumulan y se cruzan según el género, la etnia, la orientación sexual, la clase social, de cada persona. Entonces, este enfoque nos invita a que miremos la realidad desde una perspectiva más empática, ¿cierto? Y a reconocer que no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Por lo tanto, no todas las personas se van a enfrentar a los mismos retos ni tienen las mismas experiencias. Entonces, la interseccionalidad nos ayuda a construir sociedades más justas. ¿Por qué? Porque ésta le apunta y promueve la solidaridad, la igualdad, la inclusión y la redistribución del poder. Entonces, si logramos o si aprendemos mejor a escuchar todas las voces y a respetar y a valorar todas las diferencias, podemos ir avanzando hacia una comunidad o hacia una sociedad en la que la justicia no sea un sueño, no sea un ideal, sino una realidad, que sea una práctica diaria, la cual tenga como base el respeto y la dignidad de todas, todos y todes. Bueno, entonces la interseccionalidad en la educación, como ya se mencionó anteriormente, es fundamental y es clave, porque nos permite reconocer que cada niño que llega al aula llega con historias, con condiciones, con necesidades diferentes, ¿cierto? Porque no todos aprenden igual, no todos aprenden al mismo tiempo, ni viven de la misma manera. Y factores como la cultura, el género o su situación socioeconómica pueden influir en su propio desarrollo. Por ende, aplicar la interseccionalidad en la educación infantil, el cual es nuestro campo, significa valorar la diversidad y ofrecer igualdad de oportunidades, como también crear espacios seguros donde cada niña y niño se sienta reconocido, escuchado, visto y sobre todo respetado por quien es.